Amós 7. Tres visiones de advertencia, parte 1, versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. La depredación de las reservas de esperanza y el consumo del brote final. Esta primera visión muestra una fuerza de consumo diseñada con precisión por la fuente bajo el atributo de Yotzer, el formador. Esto indica que no estamos ante un desastre natural al azar, sino ante un ajuste de cuentas modelado con la exactitud de un alfarero para una función específica: recolectar la deuda ética acumulada en la vida. Las langostas operan como una marea de consumo total cuya numeración es 21, cifra que coincide exactamente con el nombre sagrado Ejeye, yo seré. Esta conexión nos revela que, incluso en la crisis más devastadora, la presencia de la fuente está operando. El problema no es la ausencia de lo divino, sino una manifestación de su presencia, actuando como un correctivo de choque para forzar el despertar del ser humano antes de que el juicio final lo deje sin vitalidad espiritual. El escenario de esta prueba es estratégicamente duro, pues ocurre durante el heno tardío, Lekesh, que representa tu segunda oportunidad de conciencia o el rebrote de energía tras haber servido a las exigencias del mundo. Antes de este momento ha ocurrido la siega del rey, ese tributo masivo de vitalidad que las obligaciones mundanas, el estrés y las preocupaciones ya te han extraído como un impuesto obligatorio. Lo que queda después de ese drenaje es tu pequeña reserva de emergencia, tu tiempo de reflexión o esa nueva voluntad que intentas cultivar para tu propia resurrección interna. Es el momento en que intentas generar un pensamiento puro tras una etapa de servidumbre a las presiones externas. El orgullo y las malas inclinaciones despliegan sus langostas mentales. Pensamientos de carencia, duda y autocrítica, justo en este punto de vulnerabilidad para devorar tu intención de cambio antes de que se fortalezca. Es un ataque directo contra tus recursos vitales. El mundo te exprime primero a través de sus exigencias y luego aparecen estos parásitos para consumir tus sobras de paz, asegurando que nunca tengas la energía necesaria para reconectar con tu esencia. La historia de la conciencia advierte que este es un proceso de erosión total, diseñado para que vivas en un estado de agotamiento permanente, demasiado ocupado intentando sobrevivir al día a día como para cuestionar la legitimidad de las cargas que te roban tu mejor energía. Para quien busca la Jerusalén interior, este versículo es una orden de vigilancia extrema. La guardia debe estar alta precisamente cuando crees que lo peor ya ha pasado. Si permites que la ansiedad consuma el tierno brote de tu nueva voluntad espiritual, el ciclo se cerrará, dejándote en una esterilidad absoluta. Defender este remanente de energía, tu heno tardío, es la última línea de defensa antes de que la realidad ejecute un borrado definitivo de tus oportunidades. Recuerda que la langosta se alimenta de la debilidad de tu vigilancia y que solo la unificación de la mente con la fuente puede blindar tus reservas contra este hábito de depredación. Versículo 2. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. El auxilio ante el agotamiento crítico y el llamado de la pequeñez. En este punto, el daño de las langostas ha alcanzado su capacidad máxima, dejando el canal mental en un estado de erosión total, sin pensamientos de esperanza. Amós actúa aquí como un intercesor que lanza un pedido de emergencia. Selachna, perdona ahora.
En la arquitectura de la vida, este pedido no es una simple disculpa, sino un proceso de limpieza profunda diseñado para borrar la deuda y limpiar el registro de errores del alma, cuya numeración es 98, equivalente a puro. Al preguntar ¿quién? Amós apela a las facultades superiores de la inteligencia, buscando un renacimiento del sistema de vida antes de que el daño sea definitivo y la persona pierda su lugar en la existencia. El argumento para este reinicio de emergencia es el estado de Catón, pequeñez, valor 159. Mientras que el orgullo utiliza la insignificancia para hundirnos, en el lenguaje de la esencia ser pequeño es la única frecuencia que logra atravesar el rigor del juicio para activar la misericordia. Amós le recuerda a la fuente que el ser humano, Jacob, es un fragmento de la vida divina. Sin embargo, su capacidad actual es tan mínima que no posee la integridad necesaria para levantarse, Yacum, tras un golpe tan devastador a su fuerza vital. Esta intercesión representa el reconocimiento del límite humano. Amós identifica que es imposible que un ser en bancarrota moral se restaure por sus propios medios. Al admitir que Jacob es pequeño, retira la viga de la grandeza propia y la falsa autosuficiencia del ego. Es admitir que el Jacob interior ha sido drenado por las presiones del mundo y los hábitos negativos. Solo mediante este acto de gracia, que devuelve al ser a su estado de pureza original, se detiene la destrucción, permitiendo que la semilla sagrada sobreviva en el rincón más profundo de la Jerusalén interior, hasta que la vida pueda florecer de nuevo. Versículo 3. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. La recalibración de la existencia y el tiempo de espera divino. En este punto, la realidad demuestra que no es una fuerza ciega, sino una interfaz que responde en tiempo real a los cambios de actitud del ser humano. Lo que se llama arrepentimiento divino es, en realidad, una recalibración del equilibrio de la vida, Nicham. Este término no implica un error en el creador, sino un cambio en el flujo de la energía. La numeración aquí revela una armonía perfecta. La palabra para arrepentimiento o consuelo, 98, tiene el mismo valor exacto que el pedido de perdón, 98, solicitado anteriormente. La vida detecta que la actitud ha cambiado de la soberbia a la humildad y, por acuerdo natural en el tejido de la realidad, el resultado se actualiza instantáneamente con un no será, lotigié. Este no será actúa como una barrera que detiene la plaga antes de que la destrucción sea total. Es una pausa técnica en las leyes de causa y efecto, otorgando al alma una ventana de gracia para realinear su conducta. En la Jerusalén interior, la verdad funciona aquí como un escudo que detiene el efecto dominó de la destrucción, dándole espacio a la persona para que se quite la ceguera y retome su defensa activa mediante la reflexión. Es la existencia dándote una oportunidad extra en el juego de la vida para que corrijas el rumbo antes de la siguiente revisión. Sin embargo, el orgullo advierte que este respiro oculta una trampa sutil, la falsa sensación de que no habrá consecuencias. Se puede confundir esta pausa con una aprobación de la conducta previa, regresando al estado de falso reposo. El peligro radica en creer que la crisis ha pasado para siempre, cuando en realidad solo se ha activado una espera misericordiosa. El no será respecto a la plaga física es solo el preludio a una prueba de mayor profundidad. Si la persona no aprovecha este silencio para realizar la transformación interior, la vida simplemente se preparará para el siguiente nivel de evaluación. Versículo 4. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. El reinicio a través del fuego y la purificación del abismo internos.
Las langostas fueron un ataque a los recursos externos. El fuego, Esh, representa una subida de intensidad directamente al núcleo del ser. Aquí, la fuente no solo llama, sino que emite una citación judicial para un pleito de alta intensidad energética contra la maldad. Este fuego es la manifestación de la culpa acumulada, Asham, ya que ambas palabras comparten la numeración 301. Es el punto donde la deuda ética del ser humano alcanza un límite y la realidad activa una purificación traumática para evaporar las impurezas que el orgullo ha intentado ocultar. El objetivo de esta prueba es el gran abismo, Tehom, que en tu Jerusalén interior representa la base de datos de tu subconsciente y tus aguas emocionales profundas. Solemos esconder en este abismo nuestras mentiras más antiguas y los traumas que contaminan la mente, creyendo que lo oculto no afecta a la vida. Sin embargo, este fuego actúa como una auditoría de cimientos que consume la porción, Chelek, es decir, tu realidad tangible. Es el momento del agotamiento total, cuando el estrés de la vida seca tu intuición, revelando que el motor de tu ego se ha sobrecalentado, tanto por la fricción de la injusticia que ha empezado a devorar tu propia estabilidad. Desde la perspectiva de la verdad, este fuego no busca la aniquilación, sino la transformación. Es una herramienta de disciplina necesaria para limpiar el pozo de aguas estancadas del subconsciente. El orgullo intentará presentarte este juicio como una catástrofe externa injusta para que entres en pánico. Pero la realidad es que el fuego solo consume aquello que no es sólido ni íntegro. Si permites que el proceso cumpla su función, el abismo se purifica y la mente queda libre de interferencias, permitiendo que la luz se refleje sin las distorsiones del pasado en una voluntad finalmente unificada. Versículo 5. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. El pedido de detención de emergencia ante el colapso del núcleo. En esta segunda intercesión, Amós detecta que el juicio ha pasado de un ataque externo, langostas, a una amenaza de fundición del núcleo del alma. Hay un detalle sutil, mientras que en la primera visión pidió, perdona, Selah. Aquí ante el fuego utiliza el mandato cesa ahora, Hadal Na. Esto indica que el incendio del alma es tan destructivo que ya no hay tiempo para discutir la deuda. Lo único que importa es cortar el proceso antes de que la esencia se evapore. La palabra Hadal tiene una numeración de 42, el código sagrado vinculado a la creación y a la elevación de las chispas de luz. Al usar este pedido, Amós activa una fuerza espiritual para transformar el fuego devorador en un flujo de ascenso, impidiendo que el rigor extremo consuma la vida misma. La repetición del argumento Jacob es pequeño, Catón, funciona aquí como la defensa de la humildad. El orgullo intenta utilizar la magnitud del juicio para que aceptes tu destrucción como inevitable. Sin embargo, Amós identifica el límite de lo que el ser humano puede soportar. Si el fuego consume el abismo, tus reservas emocionales y raíces profundas, no quedará memoria ni tierra firme para reiniciar la vida. La pregunta, ¿quién levantará a Jacob? Valor 156, equivalente a José y Sión, es una advertencia de que la santidad no puede manifestarse si el envase físico y mental es incinerado por completo. La pequeñez se convierte en la única frecuencia que el mal no puede corromper, obligando a la realidad a conceder una tregua. En tu Jerusalén interior, este versículo representa el momento del agotamiento absoluto. Es ese punto de saturación donde ya no pides perdón por tus errores, sino que gritas para que la crisis se detenga porque tu estructura mental está a punto de colapsar. La verdad actúa aquí reconociendo el límite de tu ego. Al admitir que el proceso te sobrepasa, permites que la influencia divina
detenga la desinstalación de tu vida. Según la historia de la conciencia, este es el pedido de cese que impide que la verdad abrasadora borre la conciencia, transformando un incendio en un proceso de refinamiento que preserva la semilla de lo bueno para la evaluación final. Versículo 6. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. El tiempo de gracia final y el último respiro de la realidad. Estamos ante la segunda pausa de la vida, el momento en que la realidad procesa el pedido de interrupción, Hadal. Al declarar, no será esto tampoco, Lotijeh Gamsot. La fuente ejecuta un segundo frenado de emergencia, desactivando la purificación térmica que amenazaba con evaporar el subconsciente. El término también, Gam, tiene una numeración de 43, que se vincula con la revelación, Gila, de la misericordia, pero que también indica que el sistema está guardando memoria de que ya van 2 intercesiones seguidas. Esta espera de la gracia es un regulador que impide que el colapso sea total, dándole a tu Jacob un respiro para que intentes una realineación voluntaria antes de que la revisión se vuelva puramente estructural. Desde la perspectiva de la Jerusalén interior, este acto de misericordia revela que la fuente calibra la intensidad de la limpieza según la capacidad de tu conciencia para sostener la luz. Es un resguardo diseñado para proteger lo bueno frente a una destrucción prematura. Sin embargo, se advierte que aquí se esconde una trampa letal, la falsa seguridad. El orgullo intentará convencerte de que si sobreviviste a las langostas y al fuego, es porque eres invulnerable o porque tus acciones no tienen consecuencias. Es el engaño de transformar la paciencia divina en una anestesia que te induce a regresar a tus viejos hábitos justo cuando el tiempo de evaluación entra en su fase más crítica. En lenguaje sencillo, te han concedido una segunda oportunidad tras librarte de un desastre externo y de un colapso emocional interno. Estás en ese silencio antes de la tormenta, donde sientes alivio, pero se advierte que los recursos de contención externa se han agotado. La vida ha dejado de intentar quemar la impureza desde fuera para pasar directamente a la evaluación de tu estructura. No te acomodes. La realidad ha pausado el fuego, pero no ha apagado el examen. Este es el último espacio para que purifiques tu mente y saques voluntariamente lo malo de tu abismo antes de que la medida de la rectitud aplique un estándar que ninguna mentira podrá esquivar. Versículo 7. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. La evaluación de la rectitud, la auditoría de integridad vertical. En este nivel de la experiencia, la realidad deja atrás las advertencias de los desastres elementales para activar la auditoría de verticalidad. Pasamos de los avisos externos a la ingeniería de la verdad. La fuente aparece en posición Nitzav, firme, perpendicular, convirtiéndose en el eje de referencia absoluto frente al muro, Chomá, que representa la personalidad construida, tus creencias o tu estructura social. Aquí ya no hay espacio para la relatividad moral o el camuflaje estético. No hay un arma de destrucción, sino una plomada, Anak, un instrumento de precisión técnica que no tiene sentimientos y contra el cual las excusas del ego no tienen defensa. La gravedad espiritual es objetiva. El muro está recto o está torcido. La palabra Anak, A-N-A-K-H, tiene una numeración de 71, la cifra exacta de jueces que componían el Tribunal Supremo de la historia hebrea. Esto nos indica que la evaluación de la plomada es el inicio de un juicio definitivo, donde se analiza si la estructura es apta para seguir existiendo o si debe ser demolida por riesgo de colapso. Es la verdad manifestándose como un estándar de rectitud inamovible,
Mientras que antes podías pedir que el fuego cesara contra la ley de gravedad espiritual, no hay pedido posible. Si tu construcción se ha inclinado hacia la maldad bajo el peso de justificaciones ocultas, la realidad detectará la desviación con precisión matemática. En tu Jerusalén interior, este versículo marca el fin del autoengaño. Tú eres el muro, y a menudo intentas convencerte de que estás bien usando apariencias sociales o falsas muestras de piedad, pero la plomada revela la viga de la hipocresía sin anestesia. Es el momento de honestidad radical, donde la fuente deja caer el plomo al lado de tu vida para mostrarte que tu estructura mental se inclina peligrosamente hacia el orgullo. Identificar esta desviación es el acto de discernimiento supremo. La plomada te advierte que cualquier edificio, ya sea una nación, una religión o tu propia identidad, que no esté alineado con el eje de la verdad, terminará colapsando por su propio peso, desviado ante la realidad objetiva. Versículo 8. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. El diagnóstico irreversible y el cierre de la misericordia. En este punto, la realidad exige una toma de conciencia. Tras 2 intentos fallidos de limpieza mediante agentes externos, la vida pide que el observador valide la herramienta de medición. La pregunta ¿qué ves? Busca una certificación del instrumento, una plomada de albañil. Aquí, el profeta guarda silencio en cuanto a pedir clemencia. Comprende que la plomada es una medida objetiva e innegociable. No puedes pedir que la gravedad perdone a un muro torcido. Pedir que no se mida es pedir que la mentira siga activa. Es el fin del engaño. La sanación comienza por dejar de negar la rectitud de la verdad. La evaluación se traslada ahora al interior, Be-Kerev, lo que indica que la auditoría no es sobre la fachada externa, sino sobre el código moral interno y el fondo del alma de cada individuo. La numeración de la sentencia final, no añadiré más, lo osif od, es 268, idéntico a la palabra pobreza, Raish. El significado es claro. Se ha llegado a un estado de bancarrota espiritual absoluta y no queda crédito de misericordia en la cuenta. El no añadiré más es la respuesta a la carencia de justicia. La fuente deja de pasar por alto el error para manifestarse como el juez de la gravedad que ya no tolerará más desviaciones en el eje de la verdad. En tu vida cotidiana, este versículo describe el momento de la verdad, donde la realidad deja de darte oportunidades extra. Es el instante en que el límite de error permitido ha sido superado y la ley de la caída es ahora inevitable. Poner la plomada en medio de tu Jerusalén interior significa que el estándar divino es un eje interno de coherencia, que delata tus inclinaciones hacia el orgullo cuando nadie te ve. El tiempo de parchar una conducta defectuosa ha terminado. La realidad simplemente pone la regla al lado de tu vida y te obliga a ver que tu estructura solo puede ser derribada para que el terreno quede limpio para una nueva construcción. Versículo 9. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. La demolición de las estructuras falsas y el reinicio del núcleo. Una vez que la plomada ha certificado que la inclinación es irreversible, la realidad activa la demolición final. No es un ataque al azar. Es una acción dirigida a los lugares donde se aloja el engaño de la falsa espiritualidad y el poder basado en el orgullo. El texto señala los lugares altos, Bamoth, que en tu Jerusalén interior representan los pedestales del ego espiritual.
esos hábitos de piedad externa y orgullo heredado que usas como búnker para no enfrentar tu verdadera condición. El sistema detecta que incluso tu conexión con lo sagrado se ha vuelto complaciente y gorda, valor 218, por lo que la alegría original se transmuta en un juicio que desinstala cualquier forma de religión que sirva de escondite a la mentira. La herramienta de ejecución es la espada, Cherev, cuya numeración es 210. En el lenguaje de la esencia, el 210 es el código de la estrechez. La espada es el instrumento que devuelve al ser humano al estado de compresión absoluta para que aprenda por la fuerza lo que olvidó en la abundancia de sus comodidades. Este proceso de asolamiento no busca el odio, sino la eliminación de las construcciones falsas de la mente. Al levantarse sobre la casa de Jeroboam, la realidad ejecuta un corte directo contra el centro de mando de tu voluntad egoísta, ese deseo de control que te prometió éxito a cambio de sacrificar tus valores y desconectarte de la fuente. En tu vida cotidiana, este versículo marca el colapso de las falsas certezas. Es el momento en que tu estrategia ganadora, pero poco ética, se desmorona y tus rutinas vacías son asoladas por la realidad objetiva. La verdad prefiere el vacío total al simulacro. Por eso, la espada barre tanto el altar como el trono de tu orgullo. El veredicto es la demolición para que el terreno quede limpio. Para quien busca la luz, este asolamiento es una bendición. Es la oportunidad de soltar la dependencia de sistemas externos para permitir la resurrección de una conciencia unificada sobre un cimiento que ya no se inclina ante el mal. Análisis de la primera parte del capítulo 7 completado. La plomada ha dictado sentencia y la demolición ha comenzado. Pero ahora viene la reacción del sistema. Amasías, el sacerdote oficial y firewall de Betel, va a intentar reportar a Amós para que lo expulsen del servidor. Procedemos con la segunda parte,